hemos estado orando por la visión de 2,600 almas para el año 2026. ¿Cuántos se han unido a esa oración? ¿Alguien aquí que se ha unido a esa oración? Ok, gloria a Dios. Porque allí van a estar tus hijos. En esos 2,600 almas va a estar tu esposo, va a estar tu esposa, va a estar tu hermano, va a estar miembros de tu familia allí. Okay. Cuando nosotros empezamos a orar por esa visión, en el fin de semana, en el 2021, sábado en la noche y domingo en la mañana, era un promedio de más o menos 900 almas que venían a adorar juntamente con nosotros. Cuando empezamos, desde que empezamos a orar por esas 2,600 almas y trabajar en nuestros unos, ahorita el promedio en la iglesia es arriba de 1,300 almas que están llegando a alabar y adorar juntamente con nosotros. Ese es un aumento en 2021 hoy, 2 años o menos de 2 años, es un aumento de más de 400 personas. Right? En los últimos 4 semanas hemos tenido 2 fines de semana donde llegaron más de 1,400 personas a alabar y adorar. Ok, ahora voy a hacer una pregunta. Tú tienes que contestarlo, yo lo tengo que contestar y de ahí va a ser el base para entrar a la enseñanza. ¿Qué va a honrar a Dios más? Que seamos una iglesia listos y preparados, con organización, con sistemas y con colaboradores, listos para servir a 2,600 almas, o que seamos una iglesia que esperamos que llegue la cosecha y ya cuando llegan las 2,600 almas, como locos andamos luchando y buscando quién puede ayudar en el estacionamiento y quién puede ayudar con los niños, y ya andamos tratando de servir a esta gente. ¿Qué va a honrar a Dios más? ¿Qué honra a Dios más? What will honor God more? Right? Yo creo con todo mi corazón que lo que va a honrar a Dios más es que si nosotros tenemos fe que van a llegar esas 2,600 almas, que muchas de esas almas van a incluir miembros de nuestra casa, miembros de tu casa, right? De que nosotros estemos preparados para esa cosecha. Mis papás trabajaron en la pizca. Mis papás trabajaron en la pizca. Mi papá alcanzó a trabajar en la pizca de la sandía. Ya el jefe sabe más o menos cuántos trabajadores va a necesitar. No espera que llegue la cosecha y ahora sí va a ir y buscar aquí y allá en los diferentes pueblos para trabajadores. No, se va a echar a perder la sandía. No, ellos ya están listos, que cuando se termina la temporada ya es listo a levantar la cosecha. Boom, let's go. Y esto es lo mismo, ¿ok? Esto es lo mismo. Con esto en mente, vamos a leer Marcos 8, versículo 1 al versículo 9. Let's read Mark chapter 8, verse 1 to verse 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Tengo compasión de la gente, right? La pregunta es si nosotros tenemos compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio ¿a quién? A sus discípulos, para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. 7. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y regocijaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, 9. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. La semana pasada la enseñanza fue, como acabo de mencionar, de que a Jesús le trajeron a uno que era sordo y tataramudo.
Y dice Juan en su evangelio que Jesús hizo, y Juan nomás escogió 7 milagros, pero dice, Jesús hizo realmente muchos milagros, pero no habían suficientes libros a escribir todos los milagros que hizo Jesús. Vemos que Marcos escoge ciertos milagros, Mateo otros, y Lucas otros, unos similares, otros diferentes, distintos. Y la semana pasada vimos este milagro de abrirle los oídos y darle voz a este hombre. Y ese milagro sucedió, it happened, así como fue, así sucedió. Hubieron testigos oculares que lo vieron. Y ese milagro nos enseña el poder y autoridad de Cristo Jesús, nos enseña que Jesús ciertamente es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, ese milagro es simbólico, tiene un simbolismo. ¿Y qué es lo que nos enseña ese milagro? Mencioné la semana pasada, de que en la iglesia, en la iglesia, hay sordos y hay mudos. Y me voy a incluir en este grupo. Hay veces nos hacemos los sordos y hay veces nos hacemos los mudos. Por eso una y otra vez dice Jesús, el que tiene ojos ve y el que tiene oídos, ¿qué? Oye lo que el Espíritu le dice. ¿Por qué? Porque hay veces no oyemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Al mismo tiempo que este milagro es real, enseña, es simbólico. Hoy nos confrontamos con este milagro. Unas semanas atrás, 4 semanas atrás, Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños. Hoy le da de comer a 4,000 hombres, no incluyendo mujeres y hombres. ¿Qué significa este milagro? Este milagro significa 2 cosas. Uno significa de que realmente sucedió. Hubieron testigos oculares, hubieron miles de personas que fueron parte de este milagro. Jesús realmente le dio de comer en una ocasión a más de 5,000, en esta ocasión a más de 4,000, y enseña, honra a Jesús, enseña el poder y autoridad de Jesús. Noten que Jesús vio al cielo y dio gracias ¿a quién? Al Padre. Muestra este milagro que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, estos milagros son simbólicos, significan algo. 2 veces Marcos escoge a enseñarnos que Jesús le dio de comer a la multitud, que Jesús y sus discípulos le dieron de comer a las multitudes, que Jesús y sus discípulos sirvieron a las multitudes. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Es que en el día de hoy, Cristo todavía espera que sus discípulos le van a dar de comer a las multitudes, que sus discípulos van a servir a las multitudes. Y a eso nos detenemos a decir amén y gloria a Dios. Estas historias, estos milagros que vemos de Jesús, alaban a Jesús, honran a Jesús. Jesús es el centro de los evangelios. Pero si leemos con cuidado, vemos que Jesús no hacía ministerio solo, no ministraba solo. Vamos al capítulo 6 de Marcos, o voltea unas páginas a la izquierda. Y en Marcos capítulo 6 es donde Jesús alimenta a los 5,000 hombres. Vienen los discípulos con Jesús y le dicen, antes de eso, quiero leerles algo, antes de llegar a eso, Vamos al versículo 7, Marcos 6, versículo 7, Marcos 6, versículo 7 dice, después llamó a los 12 discípulos, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Vamos al versículo 12, verse 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepentían, 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y que dice, y los sanaban. Vemos en medio de todos estos milagros que está haciendo Jesús, que Jesús agarra a sus discípulos y ¿qué hace? Envía a sus discípulos a trabajar, envía a sus discípulos a obrar,
envía a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, envía a sus discípulos a echar fuera a los demonios, envía a sus discípulos a sanar a los enfermos. So, vemos que mientras que Jesús predicaba, mientras que Jesús sanaba, mientras que Jesús libraba, vemos que sus discípulos también salían a trabajar, a ministrar, a predicar, a sanar y a librar. Vamos al versículo 36. En el versículo 36 Jesús tiene esta multitud que le están siguiendo y vienen los discípulos de Jesús. Y dice, los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, le dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mira lo que responde Jesús en el versículo 37. Versículo 37 dice: respondiendo él, les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Les dijo: dadles vosotros de comer. En inglés les dice: you feed them. Vienen los discípulos, despídelos que van a comer. Dice Jesús: no, tú dales de comer. You feed them. Noten que primero los envió a ellos a ir a ministrar y predicar, los envió a orar por los enfermos y echar fuera demonios, y ya en esta ocasión les dice a sus discípulos: ustedes hagan el trabajo. You get to work. Tú ponte a trabajar. Dice todo el versículo 37, dice: respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vamos compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 38 dice, y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ahí dice: id y vedlo. Noten que no dijo Jesús: hold up, wait a minute, look what I got right here, mira lo que tengo aquí, y saca unos panes y unos peces y de ahí los multiplica. No. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le preguntó a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Ustedes denles de comer. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Después, ¿cuántos peces tienen ustedes? Dice el versículo 39: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. So Jesús le dice a sus discípulos: ustedes van y denles de comer. Y de ahí les pregunta a sus discípulos: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y de ahí noten que no fue Jesús el que fue y le dijo a la gente: siéntense. Y vamos aquí 50, allá por 100, allá por 100. No fue Jesús quien hizo eso. Jesús mandó a sus discípulos que ellos fueran a trabajar, que ellos fueran colaboradores con él en el labor. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y noten aquí, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Quién fue el que llevó los panes y llevaron los peces a la multitud? ¿Jesús o los discípulos? Someone help me out. Los discípulos. Una vez más, unos no tomaron su Starbucks hoy esta mañana. Unos no se pararon allí en el bolillo para agarrar su abuelita chocolate. So let me help you out. ¿Quién fue el que sentó a la gente y ya llevaron los peces y los panes a los grupos de 50 y los grupos de 100? ¿Jesús o los discípulos? The disciples, los discípulos. Jesús los puso a trabajar. Ellos entendían: si vamos a ser parte de este equipo, vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos responsabilidades y obligaciones. Dice el versículo 43, verse 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Cuando dice y recogieron, noten que es plural. No dice y recogió. Singular hubiera estado hablando de Jesús. Pero dice y recogieron, es plural. Quiere decir que está hablando de quién. ¿Alguien ayúdame? De los discípulos. Algunos de ustedes sí alcanzaron su Starbucks en el camino, right?
Los discípulos sentaron a la gente, los discípulos trajeron peces y panes, los discípulos fueron los que llevaron los peces y los panes, y los discípulos fueron los que recogieron todo en estos 12 cestas llenos. Ahora vamos a regresar al capítulo 8. Let's go back to chapter 8. Unos años atrás, mientras que ustedes llegan al capítulo 8, escuché a un gran predicador, tremendo predicador, allá de Chicago, y él andaba dando un consejo tocante la predicación, y en su consejo a los ministros cuando predican, es que dijo: mira, tu enseñanza debe de tener como un hilo, llevando cada punto, todo lo que están leyendo, este hilito, o sea, un tema común. Yo no sé si están capturando el tema común, right? Pero hemos estado viendo un tema común, que como ya no perrillos bajo la mesa, pero hijos de Dios sentados en la mesa, como discípulos de Cristo Jesús, tenemos responsabilidades y obligaciones. Nos toca a nosotros a trabajar. Vamos al capítulo 8, y en el capítulo 8, en el versículo 5, Jesús una vez más le pregunta a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y una vez más vemos, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los discípulos los pusieron delante de la multitud. 7. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó ¿a quién? ¿A quién crees? Mandó a los discípulos, mandó también que los pusiesen delante. 8. Y comieron y se saciaron y recogieron. No recogió, recogieron. ¿Quién crees que recogió todo esto? Los discípulos, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Wow. Esas 2 ocasiones vemos que los discípulos mismos estaban con Jesús trabajando y obrando, metiendo mano a la obra. Mano a la obra. No andaban con los brazos cruzados, no andaban con las manos en sus bolsas. No, they went at it. Se pusieron a trabajar, manos a la obra. Quiero que me esperan en Hechos capítulo 6. Estamos en Marcos, vamos de Marcos a Lucas, a Juan, a Hechos. All right, so we're in Mark. We're going to go to Mark, Luke, John, and then you'll end up in Acts. Hechos capítulo 6. So recuerda, Hechos en inglés es Acts, no es Hechos, ¿ok? No sé, hay muchos gringos como el pastor Rubén. ¿Dónde está Hechos? Acts, ok. Como hijos tenemos una responsabilidad en la familia. We have a responsibility. Así como Rebecca Rose y Raquel Rose y Ruth Rose y primeramente Dios, Rubencito, van a tener sus responsabilidades. Right? Así como tú en tu casa, tus padres te dieron tareas, responsabilidades. Uno de los consejos que yo le doy a los jóvenes, especialmente los que son primera generación aquí, es de que, hey, tus papás vinieron, sacrificaron para que tú vinieras aquí, y tu obligación, tu tarea, tu responsabilidad número 1 es que te eduques y que no te metes en problemas. Right? Tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones. Imagínate, quiero que te imagines, quizás esa es la historia de alguien aquí y va a ser, si es pura casualidad. Okay. Pero imagínate que tú tengas unos 10 años de edad. 10 años de edad. Y por X razones te abandonaron. Right? Te abandonaron. Tus padres te abandonaron. Estás solo en la calle. Andas corriendo de escondida a escondida porque la calle es peligrosa. No tienes dónde acostarte. No tienes alimento seguido.
Estás abandonado, estás perdido, estás indefenso, sin esperanza y sin familia. 10 años de edad, right? Un niño inocente, right? Abandonado, perdido, indefenso, sin esperanza y sin familia. Y un día va una familia, papá y mamá tienen a sus hijos, van rumbo a la escuela. Y la mamá te ve y dice, look at that little boy, mira a ese niño allá. Y van y dejan sus hijos. Pasan y mira, ahí está ese niño, se ve curioso allá. Se pasan unas horas y esa mamá y ese papá una vez más pasan por ese mismo camino. Y te ven y dicen, algo está mal aquí, él debe de estar en la escuela, algo está mal. Y se separan y empiezan a platicar contigo. Y tú les empiezas a contar tu historia. No sabes por qué tus papás te abandonaron allí, no tienes dónde dormir, no has comido, estás en la misma ropita ya por días. Fuiste abandonado, tienes miedo, estás perdido, eres indefenso, sin esperanza y sin familia. Y esta pareja dice, vente con nosotros. Te llevan a tu casa, te llevan a la casa de ellos. Te dicen, mijo, ahí está el baño, si te quieres bañar, usar el baño. Usas el baño, te bañas. Dicen, tenemos un hijo más o menos a tu edad, te dan de la ropa mejor que él tiene, de los pantaloncitos más nuevos que él tiene, la camiseta más nueva que él tiene, y los Jordans que le acaban de comprar. Mira, aquí están los famosos Jordans. ¿Quieres comer? Y de ahí ve con nosotros, y van y recogen a sus hijos. Y un día se hace una semana, y una semana se convierte a un mes, y un mes se convierte a un año, y un año se convierte a años. Y a través del transcurso del tiempo, esta familia te han adoptado, te tratan igual como sus hijos, te tratan como si tú hubieras nacido en esa casa, como si hubieras nacido en esa familia. Es más, te adoptan y te dan el nombre de ellos, el apellido de ellos. En inglés, the given name. The surname. Y de ahí te educan. Y esta pareja va avanzando en edad. Con el tiempo pasan a la eternidad y te dejaron herencia. ¿Cómo te sentirías con esa familia? Esos hijos nunca te presentaron como su hermano adoptivo, siempre te presentaron como, este es mi hermano. ¿Cómo te sentirías? Agradecido. Y si ese papá o esa mamá te diría, mijo, pasa la respiradora, con gusto. Y si ese papá o esa mamá te diría, mijo, con tus hermanos vayan y cortan la grama y lavan las camionetas, con gusto. Y si esos papás te dirían, hey, ¿sabes qué? Lava los trastes o lava los baños, con gusto, con gusto. Déjame decirte que esto es lo que literalmente sucedió en tu vida cuando Cristo Jesús te rescató. When Jesus rescued you, esto fue literalmente lo que sucedió en tu vida y en mi vida. No van allí, en las pantallas se los voy a poner. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel. Israel es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es la familia de promesa, la familia que Dios escogió. Dios escogió a Abraham, escogió a sus 12, a los 12 tribus que vinieron de Isaac, que vinieron de Jacob, que era el nieto de Abraham, por medio de su hijo Isaac. Pero nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando Dios quitó esas bandas de tus ojos, cuando confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón
en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, una transformación sucedió. Tú y yo que estábamos alejados de la ciudadanía, ahora somos citizens. Right? Muchos andan luchando para ser American citizens, pero esta es una ciudadanía mucho más mejor. Right? Muchos andan luchando para ser American citizens, pero esta es una ciudadanía mucho más mejor, porque esta ciudadanía es para toda la eternidad. Right? It's for all of eternity. Ajenos a los pactos de la promesa. Hoy ni sabíamos de los pactos y promesas de Dios. Nos conformábamos con unas migajas que caen allí. Que Ruth Rose nos aviente allí un panecito. Right? Que Ruth Rose le dé una mordida a ese pollo y de ahí nos dé la otra parte. Right? Diosito, haz algo por mí. A ver si Dios hace algo. Vamos a la iglesia a ver. Vamos a tratar de orar a ver si algo pasa. Right? Pero ahora en Cristo Jesús, los pactos y las promesas, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, en tu vida, ahora son amén. Y amén quiere decir sí. En otras palabras, las promesas de Dios son para ti. Las promesas de Dios no son solamente para el pastor Rubén Villarreal. Las promesas de Dios no solamente son para los judíos. Las promesas de Dios no solamente son para una familia. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Y tú eres un hijo de Dios cuando pones tu fe en su Hijo amado. Y en la transformación estabas sin esperanza y ahora tienes esperanza. Y cuando tú te sientes como pastor, pues no sé, como que si no tengo esperanza, pues recuérdate que dice la palabra de Dios de Abraham que él tenía esperanza contra esperanza. Tú tienes esperanza, you have hope, right? Y en un tiempo éramos sin Dios. Y ahora en Cristo Jesús, Dios no escogió una nación, no escogió una ciudad, no escogió un templo, sino que te escogió a ti para que tú fueras hecho su templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Your body is the temple of the Holy Spirit. Van a Hechos, capítulo 6, ya deben de estar allí. Como ahora hijos adoptados, tenemos nosotros obligaciones. Y una de las obligaciones mayores que tú y yo tenemos como parte de la familia de Dios es que 5 veces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en Hechos, 5 distintas ocasiones y de 5 maneras diferentes, Jesús nos llama a nosotros a ir y predicar las buenas nuevas. Nos llama a nosotros, sus discípulos, a ir y a ser discípulos. Tú puedes ir al final de Mateo, a los finales de Marcos, a los finales de Lucas, a los finales de Juan, y vas a ver que en los evangelios, después de la resurrección, Jesús manda a sus discípulos, nos manda a nosotros de ir y predicar las buenas nuevas, de ir y a ser discípulos. En el libro de los Hechos, en los primeros capítulos de los Hechos, Jesús habla de que vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo que nos va a dar poder para ser testigos de Él. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que le llamamos los evangelios, hablan de la vida de Cristo. Pero el libro de los Hechos nos habla de qué sucedió después de la resurrección, nos enseña la ascensión, así como Jesús descendió, ascendió, regresó al cielo. Y de ahí nos enseña qué es lo que sucedió en la iglesia, cómo es que la iglesia fue de Jerusalén a todo el mundo. Es interesante el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el único libro en el Nuevo Testamento que no termina con amén. En otras palabras, todavía se está escribiendo. Todavía se está escribiendo lo que está haciendo el Espíritu Santo y todavía se está escribiendo lo que está sucediendo entre los discípulos de Cristo Jesús. Y la iglesia iba creciendo. Y en el capítulo 6 nos encontramos con una historia muy interesante. Right? Con una historia muy interesante. Vamos a leer Hechos 6, versículo 1. Let's read Acts chapter 6, verse 1. Y dice el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Allí nos detenemos. Right?
¿Estaba la iglesia creciendo, sí o no? En el libro de los Hechos, ¿la iglesia estaba creciendo, sí o no? Okay. Estaba creciendo, pero habían dos grupos en la iglesia. Estaban los judíos. ¿Recuerdan? Dice Jesús, primero los hijos. Hay una porción, creo que es en Romanos, donde dice Pablo que primero a los judíos y de ahí a los griegos. Y de ahí los griegos representan a todos los demás. Los griegos representan a los gentiles. Roma era la nación que dominaba, que gobernaba, pero los griegos, ellos dominaban en la filosofía y en la cultura. Todos habían adoptado los costumbres de los griegos, aún el idioma de los griegos. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. Muy similar a Estados Unidos y el impacto que Estados Unidos tiene culturalmente en todo el mundo. Creo que fue la semana pasada que les platiqué de que andábamos allá en la sierra en Michoacán y que llegamos allí a una casa humilde y en una de las recámaras tenían un póster de Michael Jackson. Allá en los 80s, right? La influencia, ¿verdad?, de Estados Unidos. Entonces, habían diversas culturas, y cuando tú unes diversas culturas, pues a veces hay problemas. Va a haber un poquito de drama en la familia. Esto lo vemos en la iglesia. Esta es una iglesia mayoría hispanos, y más antes eran muchos mexicanos del norte y tejanos, y de ahí empezaron a venir otros de Centroamérica y otros de Suramérica, de Venezuela, de Colombia, y de repente pues alguien dice una palabra y pues para nosotros una palabra normal, y para alguien más, no puedo creer que el pastor dijo esa palabra, ¿verdad? Y después del servicio, pastor, no digas esa palabra, porque de donde nosotros somos significa, ya no lo vuelvo a decir. Right? 5 años atrás, cuando entré como pastor, teníamos 2 servicios el domingo en la mañana y un servicio en la noche. 7 servicios en toda la semana, predicaba 5 diferentes mensajes. Y de ahí capilla cada miércoles de la mañana con sus estudiantes. Y de ahí funerales, bodas y mis obligaciones aquí en la iglesia, radio, la escuela y con mi familia. Llegué a un momento donde vi todo el panorama y dije, esto es mucho para una persona. Hice una decisión difícil para mí personal, de cancelar domingo en la noche. Y añadimos el servicio de domingo a las 12, que es el servicio de inglés. Varias familias se molestaron. Varias familias se fueron de la iglesia. Y entre una de esas familias que se fue, uno hizo el comentario, nosotros somos una iglesia hispana, right? Porque cancelé añadir un servicio en inglés. Yo he leído de Génesis, Apocalipsis en varias ocasiones y nunca he leído que somos una iglesia hispana. Somos iglesia de Cristo, right? Somos iglesia de Dios, right? Ahora, el liderazgo aquí es hispano, la gran mayoría que escogen a congregarse son hispanos. Si tú vienes al servicio de inglés, Pueblos Church, como 90-95% somos hispanos, pero al mismo tiempo se van añadiendo gente de otras razas. Right? Hay la diversidad entre los hispanos, pero se están añadiendo también gente gringos. Right? La semana pasada vinieron unos güeros, unos gringos. Pues una cosa son los tejanos porque nos conocen, pero estos eran de Ohio y todo el servicio se lo pasaron así. No exagero, mi esposa está allí, she'll tell you it's true. Todo el servicio, they were like, where did we walk into, right? Like that. Van familias de morenos, y no así como de Latinoamérica, pero morenos que se están congregando aquí. Hay unos asiáticos. Si tú no lo sabes, Houston es conocida como la ciudad profética porque es la ciudad más diversa de todo el mundo. Más diversa que New York, más diversa que Los Ángeles, más diversa que Chicago. Y se llama la ciudad profética porque un día se cree que todas las ciudades mayores del mundo se van a parecer a Houston, Texas. Y cuando ministramos y traemos las buenas nuevas en español y en inglés, estamos abarcando un 80 o 90% de la gente que viven en Houston y sus alrededores.
Gracias por entenderlo. Right? Thank you for understanding this. Right? Pero cuando tú reúnes a gente de diferentes culturas, de diferentes estados en la economía y diferentes educaciones y costumbres, de repente hay un poquito de family drama, va a haber un poquito de drama en la familia. Y en este caso, hubo, versículo 1, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Todos los días le daban de comer a las viudas y los griegos se, hey, hold up, wait a minute here, deténganse. Nosotros notamos que cuando vienen las viudas judías, que a ellas les dan bistec y les dan frijoles y tortillas y se ve bien sabroso, pero cuando vienen las viudas griegas, oyes, alcanzan un pedacito de pollo y de que te fue bien. Y les dan el arroz medio quemadita. Y las tortillas siempre andan bien quemadas. Esto no es correcto. Y no era correcto. Dice el versículo 2, verse 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ahora era una multitud de discípulos, ya no 12 discípulos, era una multitud. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué dijeron los 12 apóstoles? Dijeron, okay, you know what, you're right, esto es correcto. Ustedes tienen que trabajar. Cuando nosotros andábamos con Jesús, nosotros trabajamos. Ahora les toca a ustedes. Nosotros servíamos la mesa, nosotros llevábamos los panes y los peces, nosotros recogíamos lo que sobraba. Ahora les toca a ustedes. Busquen a 7. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se agarraron estos 7, pusieron sus manos, les mandaron, ok, el trabajo es de ustedes. Ahora mira lo que sucedió, mira el resultado en el versículo 7. El versículo 7 empieza con la palabra y quiere decir que el versículo 7 es conectado, es unido a lo que vino antes. Dice, y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. What happened? Cuando los discípulos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros más antes atendíamos a la gente, nosotros servíamos a la gente. Hay que poner a los hermanos que también sirven a la gente, que también lleven la comida. ¿Qué pasó a la iglesia? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Wow. Como hijos, como discípulos, tenemos responsabilidades y obligaciones en la familia de Dios, en la casa de oración. ¿Podremos decir amén a eso? Can we say amen to that? El estándar que nos ponen estos 7. Mira el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Les voy a platicar de algo rápido. No lo mencioné en el servicio pasado, pero ya se me va terminando el tiempo. Nayeli y yo y unos muchachos fuimos a visitar una iglesia grande aquí en Baytown. Y una de las cosas que primero me llamó la atención, y le dije a Nayeli, Emily estaba con nosotros, le dije a Emily, que la gran mayoría de los ujieres, como 90% de los ujieres, y eran muchos ujieres, es una iglesia grande que se están moviendo, como 90% eran varones, eran hombres. Buscad pues, hermanos,
Gloria a Dios por las hermanas. Las hermanas siempre están dispuestas. So, hay que buscar a los hermanos. Right? Buscad pues a los hermanos. Noten, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Right? Y quienes encarguemos de este trabajo, en otras palabras, que estén disponibles a trabajar. Right? Yo creo con todo mi corazón que si tú haces al congregarte una prioridad en tu vida, tú haces a estudiar las Escrituras una prioridad en tu vida, tú haces orar una prioridad en tu vida, tú haces adorar una prioridad en tu vida, tú haces a vivir una vida generosa una prioridad en tu vida, y tú haces el servir una prioridad en tu vida, te vas a empezar a parecer a esos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, dispuestos a trabajar. Déjame orar por ustedes. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias por mis hermanos que hoy dijeron presente. Ahora yo pido, Dios Padre, que tú te mueves, tu Espíritu Santo se mueve en el corazón de cada uno de mis hermanos, despertándonos de que si realmente somos hijos sentados en la mesa, si realmente somos hijos que fuimos adoptados a precio alto, sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, entonces tenemos responsabilidades y obligaciones que tenemos que cumplir en tu familia. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus, amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.